Empezamos directamente con una figura verdaderamente extraordinaria del siglo X. Hablamos de San Mayolo de Cluny. Su historia es una pasada. Un viaje cautivador que va desde ser un joven noble que lo pierde todo hasta convertirse en uno de los reformadores monásticos más influyentes de la historia. Y claro está, en un santo venerado por toda Europa. Así que vamos a sumergirlos de lleno en esto. Para organizar un poco este recorrido, seguiremos estos puntos. Primero, sus orígenes y esa vocación monástica. Después, cómo llegó a ser el gran abad de Europa. Luego veremos un episodio loquísimo de cautiverio y rescate. Pasaremos a sus milagros y su enorme humildad. Y terminaremos con una breve reflexión espiritual basada en sus propias enseñanzas. Vamos con la primera parte. Orígenes y vocación monástica, los inicios de San Mayolo. Fijaos, San Mayolo nace hacia el año 906 en Valensole, en el sur de Francia, dentro de una familia provenzal muy rica y poderosa. Pero ojo, esto no es la típica historia de un joven mimado. Para nada. Sus padres murieron cuando él era muy joven, y esa pérdida tan trágica moldeó por completo su camino espiritual. Buscaba algo mucho más trascendente que heredar riquezas materiales. Además, le tocó vivir una época convulsa. Las invasiones sarracenas le obligaron a huir de sus tierras en su juventud, refugiándose en Mâcon y estudiando en Lyon, donde destacó muchísimo. Tanto que de joven adulto lo nombran archidiácono en Mâcon. Pero la historia da un giro radical en el 954, cuando decide dejarlo todo y entrar como monje en la histórica abadía de Cluny. Allí se quedaría hasta su muerte en Soubigny, en el año 994. Y aquí está la clave de esta etapa. Mayolo rechazaba constantemente el poder terrenal. Literalmente huía de lo mundano para abrazar la humildad del monasterio. Imaginad esto, le ofrecen ser obispo de Besanzón, que en aquel entonces era un cargo de muchísimo poder e influencia, y él dice que no, se niega en rotundo, prefiere irse a Cluny a hacer un simple monje. Empezó cuidando los tesoros y acabó de humilde bibliotecario. Teniendo el mundo a sus pies, prefirió quedarse con el silencio y los libros sagrados. Increíble, ¿verdad? Pasamos a la sección 2, el abad de Europa y la expansión de Cluny. Resulta que su ascenso a la cima del mundo monástico fue casi en contra de su voluntad. El abad anterior, Aimardo, se quedó ciego, y a Mayolo no le quedó otra que tomar las riendas, y vaya si lo hizo bien. Bajo su mandato, la Orden de Cluny experimentó una expansión alucinante. Usó su enorme autoridad moral para reformar monasterios importantísimos por toda Francia, Italia y Alemania, como San Benigno o Marmoutier. Era tan sabio que los grandes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I y Otón II, lo tenían como consejero de absoluta confianza. Y agarraos, porque el mismísimo emperador quiso que fuera elegido papa. ¿Qué hizo Mayolo? Rechazarlo por completo. Argumentaba que no tenía las cualidades y que por nada del mundo quería dejar de ser monje. Pero cuidado, que fuera humilde no significa que fuera débil. Mayolo nunca se acobardó ante los poderosos y tenía que defender la justicia y la verdad. Hay una anécdota brutal en la que se enfrenta sin miedo al emperador Otón II para defender a la emperatriz Adelaida, que había sido tratada injustamente por su propio hijo. Le plantó cara con estas palabras: «Señor de una dignidad efímera, ¿cómo te atreves a pisotear los preceptos de la verdad y las leyes de la humanidad?». Unas palabras formidables. Y lo más fuerte es que funcionó. El emperador recapacitó y se arrepintió. Y así llegamos a la tercera sección, cautiverio y rescate, un secuestro en los Alpes. Nos vamos al dramático año 972. Mayolo regresa por los imponentes Alpes, cruzando el paso de San Bernardo, cuando de repente unos piratas sarracenos interceptan su caravana. Una situación de película. En medio de todo el caos, él podría haber intentado escapar, pero se negó en rotundo a abandonar a sus compañeros de viaje. En vez de entrar en pánico, mantuvo una calma y una dignidad monástica pasmosas dentro de una cueva helada. Se puso a debatir pacíficamente sobre religión con sus captores, demostrando tal serenidad que esos hombres curtidos acabaron tratándolo con un respeto y una admiración totales. Desde esa misma cueva envió un mensaje a sus hermanos de Cluny. Decía así: «A los señores y hermanos de Cluny, Mayolo miserable y cautivo, los dolores de la muerte me han cercado, y los torrentes de la iniquidad me llenan de espanto. Enviad, si os place, el precio de mi libertad y de la de mis compañeros». Es un mensaje cargado de solemnidad que refleja la confianza absoluta que tenía en su comunidad. Y atención al rescate que pidieron: 1000 libras de plata. Una cantidad absolutamente astronómica para el siglo X. Es una locura, pero sirve para que nos hagamos una idea visual del valor inmenso que tenía San Mayolo para todo el mundo cristiano. Reyes, nobles, monjes y amigos de toda Europa arrimaron el hombro para reunir este enorme tesoro en tiempo récord y conseguir devolverle la libertad. Pasamos ahora a la sección 4, milagros y humildad, la santidad en lo diario.
A Mayolo no solo se le conocía por ser un gran administrador o consejero, sino también como taumaturgo, alguien que realizaba curaciones maravillosas, aunque, paradójicamente, siempre intentaba esconderlo. Hay una historia asombrosa que ilustra esto a la perfección. Un monje que había sido muy desobediente se arrepiente y va a pedirle perdón. Para probar su sinceridad, Mayolo le manda una penitencia nada convencional. Le ordena acercarse y besar a un leproso que pedía limosna por allí. Cuando el monje obedece y le da ese beso de caridad, el leproso queda milagrosamente curado. Para San Mayolo esto dejaba clarísimo que la obediencia estricta y la caridad genuina son las verdaderas fuentes de los milagros. Pero lo más interesante es cómo vivía esa santidad en su día a día. Era un estudioso incansable que leía hasta cuando iba a caballo, y a pesar de todo su prestigio espiritual, huía siempre de los extremismos rígidos. Si se sentaba a comer con los nobles y poderosos, comía la misma comida de forma sencilla y afable. Durante las hambrunas, regaló toda su riqueza personal a los pobres. Incluso se cuenta que el agua con la que se lavaba las manos le devolvió la vista a un ciego. Eso sí, cuando se enteró, prohibió tajantemente que volvieran a guardar ese agua, huyendo siempre de cualquier elogio. Y llegamos a nuestra quinta y última sección. Reflexión espiritual. Las enseñanzas de Mayolo. Cambiando un poco el enfoque hacia una reflexión más sencilla y cercana, la sabiduría de Mayolo sigue siendo atemporal. Ante sus textos, podemos hacernos esta pregunta que él mismo planteaba. ¿De qué nos sirve haber pasado como honestos en este mundo, habernos conquistado el favor y la estima de todos los hombres, si somos objeto del desprecio y del aborrecimiento de Dios? Hacemos una pausa para pensarlo. Es una invitación clarísima a revisar nuestra pureza de intención. Nos recuerda que vivir buscando el aplauso constante del mundo no tiene ningún sentido si por el camino perdemos nuestra integridad y la mirada compasiva del Creador. Y para conseguir ese equilibrio, él nos da la respuesta con una de sus máximas centrales. Si ha de contentar a Dios, a la conciencia y a los hombres. Un enfoque precioso. Nos dice que la paz de verdad llega cuando nuestra conciencia se alinea internamente con la voluntad divina. Y eso se tiene que notar no solo cuando rezamos, sino en cómo tratamos con rectitud a las personas que nos rodean cada día. Además, lanza una advertencia que para ser un santo del siglo X es verdaderamente rompedora. No tengas una virtud excesivamente rígida. Ojo a esto, San Mayolo, siendo un monje estricto, nos avisa de un gran peligro espiritual. Nos enseña que muchas veces eso que llamamos pomposamente austeridad es pura fachada, una vanidad secreta que esconde una gran dureza de corazón, y eso choca frontalmente con la mansedumbre que se nos pide vivir. Porque la verdadera santidad incluye la afabilidad, la dulzura y una bondad genuina. Es un mensaje muy simple, pero potentísimo. Podemos vivir una fe profunda y rigurosa y al mismo tiempo ser personas cercanas, dulces y amables con todo el mundo. San Mayolo fue el ejemplo perfecto de que la fe más elevada se demuestra siempre con el trato más gentil. Para cerrar esta exploración de hoy nos queda una pregunta fundamental para reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar esta pureza de intención y esta virtud tan gentil en nuestro propio día a día? Ojalá el recorrido vital de San Mayolo, tan increíble y a la vez tan humilde, nos anime a buscar siempre el bien común, combinando una conciencia recta con una bondad inmensa y cálida. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio. ¡Hasta la próxima!